Pues empezamos ya. Sí. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y a todos vosotros. Y como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como nos escuchan en todo el mundo, ya no sabemos exactamente qué es lo que corresponde. Así que cada uno que recoja lo que quiera. Don Jesús, buenas noches por todo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, estoy Buenas, encantado de estar aquí con vosotros. muy bien. Cristina, compañera. Un día más, muchísimas gracias por estar ahí y compartir toda esa, no solamente sabiduría, sino experiencia tuya, ¿no? Muchas gracias, Juan. Encantadísima de compartir un ratito en buena compañía, así que muy feliz de estar aquí. Sí. Y Macarena, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, el conocerte, pues ya es de alguna manera un gran regalo, pero sobre todo el poder recibir esa experiencia y que ahora mismo nos irás contando, pues seguro que nos va a ayudar a todos, ¿no? En ese proceso personal que todos estamos teniendo. Y esta noche Muchas gracias. también es una noche especial, ¿no? Porque vamos a hablar de la intuición, ¿no? Hay gente que, yo creo que intuición tenemos todos, ¿no? Pero tal vez necesitaremos saber cuándo verdaderamente es intuición, cuándo no, si la intuición nos viene de la mente, si nos viene del corazón, si nos viene porque verdaderamente estamos conectando con algún ser. Pero bueno, yo creo que todo esto lo vamos a ver durante toda esta noche, ¿no? Pero como hay personas que seguro que os conocen, pero hay otras personas que igual no os conocen todavía, si os parece bien, podemos hacer una pequeña presentación de vosotros mismos y así empezamos ya a hablar de la intuición. Y si te parece bien, Jesús, pues podrías empezar tú mismo. Bueno, lo que queráis, sí. Yo me defino especialmente como un buscador de la realidad del ser humano. Sí, Yo sabes que procedo de una experiencia de contacto de cuando hacía el servicio militar. Y de ahí ha venido que más de una vez se me ha clasificado como un contactado. Y yo siempre digo que no es este mi caso. Yo, en cualquier caso, he tenido una experiencia de contacto, pero que es una experiencia personal y que se aleja un poco del contactismo clásico, como puede ser el contactismo de los que tienen grandes mensajes para la humanidad, léase Sixto Paz, léase cualquiera de todos estos, ¿no? sí. Entonces, no es mi caso es un caso de experiencia personal, nada más. Muy bien. Muy bien. Pues Cristina, ahora luego hablaremos de un poco de todo esto, pero Cristina, si te parece bien, puedes hacer tú la presentación. Muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina y podéis conocer un poquito más de mi trabajo en mi página www.cristinaaceveronguirao.com y básicamente canalizo al grupo de los 9, que son un grupo de guías que sí que dan mensajes para la evolución de la humanidad y sobre todo dan herramientas. Así que yo tuve mi centro de terapias donde hacía Reiki, empecé en el 2011 en todo, profesionalmente quiero decir. Y bueno, pues me especialicé en todo tipo de técnicas energéticas, Reiki, registros acásicos, Manifest Healing, en fin, toqué un poquito de todo. Me Sí, sirvió mucho, pero a través de un tema personal, pues tuve ahí mi noche oscura del alma y fue cuando empecé a canalizar, porque lo demás no me estaba sirviendo, no me ayudaba en ese momento. Entonces, bueno, pues a partir de ahí realmente cambió mi vida, me ayudó y por eso pues empecé a hacerlo, pues ya dejé todo de lado y empecé a dedicarme a eso. Así que pues, transmito justamente esas enseñanzas y herramientas a través de mi web, de los cursos, de los libros, de las terapias y de todas las charlas. En cuanto me dan una opción, yo vengo aquí y cuento. enseguida. Qué bien, qué bien. Muy bien, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, Cristina. Bueno, Macarena, estamos deseando escucharte. Sí, bueno, pues yo soy Macarena, yo soy grafóloga, coach y también soy escritora. Sí, Y el tema de la intuición me parecía muy interesante tratarlo porque a través de nuestra escritura o de incluso el dibujo u otras herramientas con las que yo trabajo, podemos desarrollar y podemos conocer nuestra capacidad intuitiva. Y bueno, actualmente pues me dedico a dar conferencias, escribo,
También soy colaboradora de algunos programas de televisión y de radio, y lo que hago es comunicar y transmitir lo que sé, y bueno, pues también trabajar con gente a nivel personal, tratando diversas terapias, sobre todo ahora coach, grafología y técnicas proyectivas. Y bueno, experiencias con la intuición he tenido bastantes. Al final creo que hay trabajos donde desarrollamos muchísimo más la intuición que en otros. Yo además abandoné el mundo del derecho, yo estudié derecho, estuve trabajando 3 años y lo abandoné completamente para dedicarme realmente a lo que me gustaba. Y bueno, pues es un poco así lo que os puedo contar Todo sobre lo que yo he hecho. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Pues también aprenderemos mucho, por supuesto. Bueno, pues como ya hablamos de la intuición, si queréis, Jesús, ¿qué es para ti la intuición? ¿O cómo podríamos definir la intuición? Sí, claro, aquí lo fundamental es saber qué es la intuición. Yo creo que hay 3 preguntas fundamentales. Una es ¿qué es la intuición? La otra, ¿de dónde viene la intuición? Y cómo se puede aprovechar y usar esa información que nos llega. La intuición es una información que nos llega de alguno de nuestros 3 cerebros, de los que ahora hablaré, sin pasar por el proceso deprimente de la razón. La intuición llega neta, limpia, como un pensamiento, como un flash. Y eso no ha pasado por el raciocinio, que es el que enseguida empieza a crear conflictos y dudas sobre la información que la intuición nos ha enviado. Entonces, para explicarlo de una forma muy sencilla, la intuición es la que te dice que cuando un día tú vas por la montaña, ya estás cansado, no tienes agua, y llegas a un sitio donde hay 2 caminos, uno que va hacia arriba a la izquierda y otro que baja hacia abajo a la derecha, y tu intuición te dice, sube por el de la izquierda y encontrarás agua. Y la mente interviene y empieza a hacerte reflexionar. Y te dice, hombre, ir para arriba con lo cansado que estás, pues ¿por qué vas a ir para arriba? Y si hay agua, no estará más arriba, estará más abajo. Es mejor que vayas hacia abajo. Y tú acabas haciendo caso a tu propia razón y te vas para abajo. Y si hubieses caminado escasamente unos metros, habrías encontrado una fuente fresca y maravillosa, ¿no? O sea, el proceso deprimente de la razón, que todo lo tiende a analizar. Sí. Esto es lo fundamental en cuanto defino yo lo que es la intuición. La intuición también tiene una connotación que es de dónde procede. Bueno, nuestra intuición se genera en nuestro interior y en cualquiera de los 3 cerebros que tenemos, el cerebro mental, el cerebro cordial y el cerebro vital, que los 3 son fundamentales para nuestra propia subsistencia. Allí se genera esa información intuitiva que te llega y te ayuda en un momento determinado, siempre que tú tengas la capacidad de discernir que aquello es distinto de un pensamiento habitual y estés dispuesto a hacerle caso. Tengo que deciros que la intuición, en cuanto tú haces caso de la intuición, quizá en una ocasión te equivoques, pero pronto vas a encontrar que haciendo caso a la intuición tenías bastantes aciertos y te encuentras con cosas extraordinarias, informaciones inapreciables, ¿no? Sí. Y entonces cuando cogemos confianza, conforme vamos desarrollando esa intuición. Exactamente. ¿No? Entonces tú vas cogiendo confianza
y es más fácil que tú puedas distinguir como ese flash, ese pensamiento rápido que te llega para saber que eso procede de tu propia intuición. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cristina, y para ti, desde tu experiencia y todos tus conocimientos... Sí, para mí lo ha explicado bastante bien el compañero Jesús. Efectivamente, yo explico que la intuición es algo que pasa muy rápido. Muchas veces digo que es como un flash, lo tienes que coger enseguida. Es como un pensamiento, tú lo vas a sentir como un pensamiento interno, pero te vas a dar cuenta que es la intuición porque habitualmente va al contrario o diferente a lo que tú habías pensado por lógica y por tu mente racional. La intuición siempre tiene razón, es una energía que tiene que ver. Estamos rodeados de información, estamos rodeados de energía. Ahora mismo aquí hay ondas de móvil, ondas de wifi, las líneas Harman y Curry de la Tierra. Bueno, pues también podemos acceder a un componente energético. La energía es luz e información que nos rodea y podemos realmente conectar con lo que necesitamos en cada momento sin siquiera pensarlo. Entonces, viene por sí misma la intuición, no es algo que tú tengas que buscar. Por ejemplo, la canalización, tú preguntas, pero la intuición viene y te da una información que necesitas en ese momento. Entonces, tú a lo mejor vas a salir a la calle, ¿no? Y coges tu bolso, ¿no? Y te viene a la mente coger el paraguas. Y tú dices, pero si no va a llover, qué tontería. Y luego a lo mejor te vas, el tiempo cambia y llueve. Y es porque ya te llegaba esa información de que lo ibas a necesitar. Entonces, es tan fugaz que lo tienes que coger muy rápido y efectivamente no pasa por el filtro racional. Y en cuanto lo quieras pasar, seguramente vas a decir, no es necesario, es una tontería, tal. Entonces esa es la diferencia, cómo podemos identificar rápidamente cuando es la intuición a cuando es mi mente. Cuando es mi mente es un pensamiento y por tanto es lento, porque lo estamos hablando, ¿verdad? Esa cháchara. Cuando es la intuición es súper rápido, súper fugaz y habitualmente tiene una información diferente a la que nosotros opinamos, ¿no? Porque la razón tiene sus lógicas y sus historias y la intuición, como digo, en realidad es una energía más del corazón, te va a ayudar, así que no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Eso es como yo lo veo. Muy bien, muy bien. Macarena, ¿y para ti? Bueno, lo han explicado bastante bien, pero para mí realmente la intuición, al igual que para mis compañeros, es aquello que procede de un pensamiento inductivo, es decir, de ese pensamiento que no viene de la lógica, sino que viene del corazón. Y para mí la intuición también es escuchar el corazón, las emociones, lo que hay en nuestro interior. Y como muy bien han dicho, viene muy rápido, ¿no? Es un flash. Yo muchas veces digo, pero vamos a ver, ¿por qué pienso esto de esta persona si no la conozco lo suficiente, ¿no? Y pues puedo conocerla como si la conociera de toda la vida. Y eso yo creo que es porque viene del corazón, de la emoción. También, aparte de ser un pensamiento inductivo, creo que carece de una causa, es decir, cuando yo razono algo, siempre tengo una causa o una explicación de por qué pienso eso, es decir, puedo pensar que va a llover porque está el cielo nublado, pero a lo mejor creo que va a llover y el cielo está totalmente soleado, ¿no? No hay nubes. Entonces yo creo que para mí la intuición es cuando no hay una explicación racional y yo además esto lo decía cuando he dado algún taller de grafología, que la escritura también se puede saber si una persona es más inductiva o se deja llevar más por la lógica. Yo siempre decía que la razón crea argumentos que el corazón deshace. Muchas veces nosotros queremos razonar una cosa y el corazón nos lleva por otro camino totalmente y desmonta todos esos argumentos, ¿no? Entonces yo creo que al final es emoción, es sensibilidad y es, pues eso, dejarse llevar por el pensamiento inductivo. Muy bien. Hay también una parte muy importante en la intuición, que es la premonición que puede conllevar con ella. Esa información puede ser premonitoria, puede darte información de que pasa algo. La madre clásica que siente que algo pasa con su hijo. El que va a tomar un avión y de pronto decide que no lo toma, porque la intuición le está diciendo que premonitoriamente puede haber algún problema ahí y si le haces caso,
pues te encuentras de que al final el avión se estrelló y tú afortunadamente no decidiste subir, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Y Macarena, tú has dicho algo que yo por lo menos sí que a mí se me ha repetido varias veces, que aunque en un momento determinado estás viviendo algo que no te gusta o que no lo estás sintiendo bien, tal vez lo sentimos en el corazón, ¿no? En la zona del pecho, no es algo que estamos Sí, pensando, sino que lo estamos sintiendo, ¿no? Que tal vez estamos viviendo una situación que mentalmente sí que la deseamos vivir, pero hay algo ahí dentro que nos está diciendo como que no, ¿no? efectivamente. Es como que hay algo que te remueve y te dice, por ahí no vayas, ¿no? Y yo creo que hay personas que se dejan llevar más por esa parte emocional y hay personas que se dejan llevar más por la parte racional. Pero yo creo que realmente el corazón es mucho más sabio que la razón. Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Y Cristina, si hiciéramos más caso a la intuición, nuestra vida sería distinta. Sí, sí, sin duda. Y un poquito a lo que estabais comentando, de hecho muchas veces se dice, tengo una corazonada, porque es como que conectas con un sentimiento. En realidad la intuición viene a la glándula pineal, al ojo, somos antenas y literalmente esa es la glándula que se ocupa de recibir esa información, porque somos antenas que recibimos y que enviamos. Por eso, como decía antes Macarena, puedes sentir a una persona rápidamente sin conocerla, si te cae bien, si no te cae bien. En realidad eso ocurre porque estás en contacto con la energía de su aura. Y en ese aura están sus creencias, sus pensamientos más habituales, sus emociones. Entonces, la intuición es el desarrollo de esa conexión, de recoger esa información que está a tu alrededor, lo sientes más como un sentimiento, porque un pensamiento, como te decía, es como más lento, y desde luego, si haces caso a eso, como bien decimos, yo, de hecho, uno de mis lemas es elige desde el corazón, porque el corazón nunca se equivoca. O sea, tú puedes pensar, mira, esto no debería hacerlo, porque si hago esto puedo perder dinero, me puede ir mal y el momento no es ahora, estamos en crisis y fíjate ahora, tal. Y luego puedes decir, pero es que yo siento que es lo correcto, siento que está bien, siento que va a salir bien, ¿no? O como decía antes Jesús, no, es que esto no, es que a mi tío le pasó eso con un avión, decidió, mi tío ya falleció, pero hace mucho tiempo él viajaba bastante. Y entonces decidió no subir a un avión y ese avión luego tuvo una buena avería y tuvo un gran problema. O sea que efectivamente es algo que no se puede explicar con palabras porque es más un sentimiento y cuando tú lo sigues vas a seguir el camino correcto. Por eso siempre digo, desarrolla tu intuición y elige desde el corazón. O sea, Sí, sí, es un poquito mi sí, lema sí, porque sí, creo que sí, debemos hacerlo caso todos. Cambia tu sí, sí, vida sí, sí, totalmente. sí, sí. Sí, yo tengo una experiencia particular que viví en febrero en un avión que estuvo ahí, se incendió un motor y explotó una rueda, que estuvo dando 4 horas y media encima de Madrid dando vueltas hasta poder aterrizar en un aterrizaje de estos forzosos o de emergencia. Y verdaderamente yo iba a Canadá a ver a mi hijo, pero verdaderamente yo me fui en tren desde Alicante a Madrid, tenía que coger otro tren desde la estación de Atocha hasta el aeropuerto y a medio camino el tren se paró, tuvimos que bajar todos hasta que vino un nuevo tren, ya nos cogió, nos llevó al aeropuerto. Cuando yo fui al aeropuerto vi en los carteles que mi avión no estaba, entonces pregunté y resulta que el avión lo habían cambiado de la T4 a la T1. Cuando fui a la T1 resulta que recibí un mensaje de la compañía que había una avería con lo cual se retrasaba. Cuando ya íbamos a subir entraron unos drones con lo cual se paralizó el avión, se paralizó el aeropuerto entero, es decir, que era una cosa detrás de otra que estaban diciendo no, no subas, no subas, no subas, pero bueno, como tenía que ir a ver a mi hijo, al final subí, ¿no? Y fue cuando efectivamente se incendió un motor y explotó una rueda, ¿no? De todas maneras, aunque al día siguiente a mí ya me ponían otro avión vía Londres para ir a Canadá, yo dije, no, demasiadas señales, yo me voy a mi casa. Y efectivamente el avión que tenía que ir vía Londres tuvo también un problema, no pudo aterrizar en ese aeropuerto, tuvo que aterrizar en otro.
Y el avión con el que yo volvía desde Canadá también tuvo un problema con el cual hasta el día siguiente tampoco salió, ¿no? Es decir, que efectivamente las señales... Era que no, ¿no? Entonces, yo creo que lo comento por el tema de la intuición y también por el tema de las señales, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que la vida nos da señales que nos están diciendo o alimentan esa intuición o nos están confirmando la intuición que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que está muy bien que nos demos cuenta de que la mayor información procedente de la intuición vendrá siempre del corazón, ¿eh? Como decía aquí Cristina, ¿no? Pero también hay información que nos llega de la propia mente, del nivel mental e incluso el nivel vital. Y esta intuición a veces yo he podido comprobar que procede de la mente porque ha sido inducida desde fuera por alguien para que te llegue a ti, a tu mente. Yo, por ejemplo, creo que todos hemos tenido casos de este tipo, ¿eh? Pero yo viajaba en un coche hace ya bastantes años, porque era al principio de cuando se empezaba a pedir que todos teníamos que ir atados con el cinturón, y yo me negaba porque a mí no me gustaba ir amarrado, ¿sabes? Aquellas cosas que haces al principio. Y venía por la carretera y de pronto me viene el pensamiento y me dice, ponte el cinturón. Y yo digo, ¿cómo voy a ponerme el cinturón? Si yo no quiero ponerme el cinturón y no lo he querido nunca. Y pasamos otra curva y vuelvo a sentir, ponte el cinturón. Y a la segunda vez que de alguna forma me vino eso a la cabeza, pensé yo que por alguna razón sería. Y efectivamente me puse el cinturón y gracias al cinturón hoy estoy aquí hablando con vosotros, porque en el cruce me pegaron un leñazo por el lado no del conductor sino el otro, que si no llego a llevar el cinturón igual hubiese dejado... bueno, de hecho estuve en coma una serie de días en el hospital y claro, después cuando yo reflexioné al respecto, me di cuenta que esto venía de mi razón, pero yo empecé a sentir que también venía de una protección de mi ángel de la guarda. Sí. ¿Cómo mi ángel de la guarda consiguió que a mí me llegase esto? Pues a través de la razón, de la mente, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que estar abiertos y emitentes a que cuando llegue ese flash, ese pensamiento rápido, que es claramente una intuición, pues dejarla que entre y probablemente hacerle caso, ¿eh? ¿Puedo hacer una puntualización sobre eso? Claro. Es muy interesante lo que dices, Jesús, porque justamente yo explico la diferencia entre la intuición y la canalización. La canalización es que te llega un mensaje claro y contundente en palabras. Ponte el cinturón. No es un sentimiento, es que te llega directamente, como si fuera un pensamiento tuyo, porque es telepático, por eso es a través de la glándula pineal. Y efectivamente la canalización son generalmente los guías, que lo puedes definir como el ángel de la guarda. Guías tenemos muchos a lo largo de la vida. Y son seres que nos acompañan, que nos están intentando ayudar en la medida que nosotros nos abrimos, justamente. Y luego hay otra serie de conciencias, como puede ser lo que a ti te pudo pasar, que desconozco tu experiencia sobre el contacto, que son otro tipo de conciencias que no tienen por qué ser guías, pero que también suelen contactar por alguna razón para ayudarnos, para lo que sea, y también usan ese conducto, que no es la mente como tal, sino que es la glándula pineal, que es ese canal específico donde realmente se recibe esa información y podemos recibirlo telepáticamente, en forma de palabras, ¿no? Mientras que la intuición es un sentimiento que conecta y por eso también, como bien decías, lo puedes sentir a través del cuerpo. Mi cuerpo me dice que algo pasa, es que se me ponen los pelos de punta, es que siempre digo, el cuerpo es el primero que responde, porque cuando ponemos el filtro de la mente, no creemos, ¿no?, que estamos con la lógica, pero el cuerpo te está respondiendo ya y te está diciendo algo pasa. O sea que, más solo quería decir eso. Sí, muy bien. Macarena, y la intuición... Yo he dicho que se trataba, perdona un segundo nada más, yo he dicho que se trataba del ángel de la guarda porque pensé después en esto, por no decirte que
que se trataba de mi protección cósmica. Sí, 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 Que sí. también estaría ahí También, un poco también. actuando a Sí, favor sí. de todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. claro, Ahí sí. están, ahí están. Macarena, ¿y la intuición nos puede ayudar a decidir? Yo creo que sí. Yo creo que la intuición, si nos dejásemos llevar muchas veces más por ella y no por todo lo que está relacionado con el pensamiento, incluso por personas de nuestro entorno que probablemente van a ser mucho más lógicas o racionales o están más condicionadas también por el entorno social o la educación que muchas veces recibimos, yo creo que si nos dejamos llevar y escuchamos al corazón al final es porque es algo que necesitamos vivir y que necesitamos experimentar. Nos Sí, podremos sí. equivocar, pero por lo menos lo hemos vivido. Yo creo que eso es importante porque al final, sea para bien o sea para mal, hay un aprendizaje. Ujú. Y además yo quería hacer una mención cuando estaban hablando de, Sí, bueno, de las señales, que yo creo que sí, que estamos rodeados de señales, somos energía. Yo, por ejemplo, he trabajado con niños y a los niños lo que yo trabajo son las técnicas proyectivas, que es como a través del dibujo pues podemos saber si el niño se encuentra bien, se encuentra mal, está sufriendo algún tipo de problema en casa, ¿no? Y yo me he dado cuenta que los niños, y yo creo que todas las personas aproximadamente hasta los 6 o 7 años, tienen ese canal o esa intuición muchísimo más potenciada, pero por desgracia las personas, los adultos, intentamos cohibirla, intentamos cortar esa intuición porque muchas veces carece de lógica, ¿no? Entonces yo creo que, que todos desde pequeñitos tenemos eso muchísimo más desarrollado. De hecho, muchas veces es muy común encontrarnos a niños que están hablando solos y a lo mejor no están hablando solos, están hablando con alguien, ¿no? ujú. O niños que de repente dicen, pues mamá, yo creo que esta persona es de esta manera y no se equivocan, ¿no? Al final los niños además tienen esa capacidad también de expresar todo de una manera mucho más libre. Y yo creo que nacemos con ese don, que es la emoción, la intuición, y luego hay personas que lo potencian más que otras o lo desarrollan más que otras. Pero yo me he dado cuenta que con los niños, cuando he trabajado con ellos, muchas veces te dan una información muy valiosa y que muchas veces los adultos no escuchan o no quieren atender porque creen que no tiene ningún tipo de argumento, ¿no? Y bueno, eso es importante. Sí, sí. Y es cierto además, o sea, yo tenía a mi hijo con 6 años que llegaba de la escuela diciendo de que se había puesto a volar Sí. por el patio y Mm. que había visto tal cosa, había visto tal otra. Claro, ¿cómo va a un niño a decirle a su maestra que se ha puesto a volar? Pues nada, son imaginaciones de niño, no sé qué, y entonces pasa lo que decías tú, que pues enseguida te desmontan la confianza y la fe del niño, ¿no? Que continuamente se encuentra con situaciones de estas, sobre todo en estas edades. Sí, yo además tuve una experiencia cuando tenía 6 años, me acuerdo perfectamente que, bueno, pues yo estaba en casa de mi abuela, yo soy la más pequeña de mi familia, y estaban en la sobremesa todos, pues comiendo, yo me estaba aburriendo, lo típico que te aburres, y yo me metí en el pacho que era de mi abuelo ya había fallecido, yo no le llegué a conocer, y, y él tenía un montón de libros porque le gustaba muchísimo la lectura. En esa época yo estaba aprendiendo a leer. Y bueno, pues cogí un libro de Federico García Lorca y me puse a hojearlo por curiosidad, porque con 6 años tampoco puedes entender muy bien la poesía, ¿no? Y yo me acuerdo que pegué un grito porque sentí como una mano me estaba acariciando, como cuando te acaricia a alguien. Entonces yo pensaba pues que era mi padre o mi hermana o mi madre, alguien de mi familia. Y claro, yo vi que no había nadie. Y luego cuando me preguntaron, yo dije, pues es que he sentido que alguien me ha tocado, ¿no? Había gente de mi familia que lo vio como, bueno, pues son tonterías de niña, son imaginaciones, pero luego yo lo pensé y claro, bueno, hay gente de mi familia que sí que cree en todo este tipo de cosas y creen pues que realmente a lo mejor yo tenía en ese momento a mi abuelo que me estaba protegiendo o era como una muestra de, bueno, pues de quizás que se sintió, le produjo cierta alegría, ¿no? Que a lo mejor estaba leyendo sus libros, ¿no? Entonces yo creo que yo esa experiencia la tuve, entonces creo que a los niños muchas veces hay que escucharles, porque yo creo que todos hemos podido tener esas experiencias, pero que nos acordamos más o menos. Y yo creo que esa intuición,
sensibilidad está presente sobre todo en la infancia y bueno, Sí. pues luego la desarrollamos más o menos. Sí, yo creo que a veces como aprendemos, o se aprende desde el miedo, desde romper creencias y ponernos otra serie de creencias, etcétera, efectivamente yo creo que desde pequeño vamos perdiendo la intuición o la vamos escondiendo hasta que al final ya no le hacemos caso, ¿no? Pero bueno, para eso estamos en estos momentos nosotros, para dar ese punto de luz y darle que la gente se dé cuenta de que efectivamente la intuición está ahí y tal vez la intuición sea conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con la sabiduría que llevamos dentro. Yo creo que aquí tanto Cristina como Macarena tendrán fórmulas, pero yo os hablaría de cómo conseguir llamar la intuición, ¿eh? Porque la intuición evidentemente se puede llamar, ¿eh? Si os parece, os explico un poquito claro. La técnica que nosotros hacíamos en nuestros cursos. Y tengo que decir que nos apoyábamos en los mantras de un sabio argentino que se llama Samuel Aún Weor, si os lo queréis apuntar, porque cuesta de encontrar, pero se pueden encontrar todavía libros de él, incluso alguna cinta, algún trabajo sonoro en el que se mantralizaba, y mantralizando hay mantras para muchas cosas, por ejemplo, para hacer un viaje astral y entre otras cosas está también un mantra que funciona especialmente para conseguir el contacto con la intuición. Este mantra es un mantra que necesita del acto de voluntad del que lo va a decir. Tú tienes que mentalmente proyectar que lo que tú quieres es conectar con la intuición y entonces en un proceso de mantralización y meditación posterior puedes ir descubriendo cómo sientes la intuición para que la puedas ir reconociendo con el tiempo. El mantra es el mantra Am-Ra. Amra, y hay que cantarlo de una determinada manera, no tiene su tono para que funcione, ¿eh? Y no sé si es excesivo de decirlo aquí o no, no sé. No, excesivo en estos momentos, todo lo que se hace con amor de verdad no es excesivo. Macarena, Cristina, ¿os parece bien que me ponga a cantar? Puede ser terrible, Por supuesto, claro que sí. Me parece estupendo. Mira, se hacen 3 respiraciones conscientes. 3 respiraciones conscientes, ya sabéis, significan inspirar y no tener solamente el oxígeno, sino también el prana, que está en el ambiente y que viene a llenarnos, por una parte a nivel de sangre y órganos y por otra parte a nivel de fluido néurico, ¿eh? Entonces tú haces 3 respiraciones conscientes, o sea, teniendo conciencia de que estás respirando, cosa que hacemos siempre de una forma automática, y una vez has hecho estas 3 respiraciones, tú puedes mantralizar, en principio son un mínimo de 3 o 7 veces, o 3 o 7 veces. Y el mantra es así. Am-Ra. 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 Este es un mantra de conexión. ¿De conexión con qué? En este caso, con la intuición. Para eso tienes que poner tu actitud mental, tu acción volitiva, en la que tú determinas que vas a hacer eso para conectar con tu intuición. Nosotros también usábamos este mantra para hacer contacto con los seres cósmicos y teníamos unas experiencias en los grupos impresionantes, ¿eh?
Bueno, espero que no haya sido excesivo esto, ¿eh? No, qué va, qué va. Al revés. La energía que has creado en unos segundos ha sido maravillosa, Jesús. Muy bien. Nos están preguntando cómo crear o cómo apoyar, cómo incentivar la intuición en los niños. Bueno, yo cuando he trabajado con niños, lo primero que hay que hacer es escucharles y no limitarles. O sea, a un niño no le puedes poner límites cuando le está diciendo algo que él siente. Porque en el momento que tú al niño ya le dices, estás diciendo tonterías, estás en las nubes, no te enteras de nada, le estás frenando, ¿no? Entonces, una manera de potenciar esa intuición es hablando con ellos, escuchando lo que dicen, también haciéndoles, no darles determinadas pautas de cómo tienen que hacer las cosas, sino decirle al niño que exprese. Si el niño quiere llorar, que llore y no va a pasar nada. Si el niño quiere reír, que ría, que exprese, pero no limitarle. Yo creo que en el momento que tú empiezas a limitar a un niño, evidentemente hay que educarles, ¿no? Pero les limitas en el sentido de que un niño simplemente está contando a su padre o está contando a su madre que pues está hablando con su amigo invisible o está hablando con su abuelita que falleció. No podemos en ese momento ni reírnos, ni tomárnoslo como si el niño estuviera loco. O sea, hay que escucharles. Y luego también, pues otra manera de potenciar a un niño esa intuición es desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte emocional nuestra, es decir, la creatividad. Todos los niños tienen esa creatividad, tienen esa necesidad de crear cosas. A un niño le das un vaso y te puede decir que el vaso sirve para beber, pero también sirve para colocar bolis, que el vaso te puede dar un montón de razones, ¿no? Y un adulto te va a decir, no, el vaso solamente sirve para beber agua. Bueno, pues el niño hay que dejar que exprese esa creatividad también y que realmente haga lo que él sienta del corazón. Es decir, muchas veces a los niños se les limita mucho con lo que es la educación puramente establecida, es decir, que el niño saque buenas notas en el colegio, que se le dé bien las matemáticas, el lenguaje, los idiomas, pero a lo mejor si al niño le gusta tocar el piano, los padres no lo van a ver importante porque van a pensar que a lo mejor es absurdo o eso no le va a dar de comer el día de mañana, ¿no? Entonces yo creo que hay que potenciar todas esas habilidades que realmente vienen del corazón y del pensamiento inductivo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo escucharles y aprender de ellos, que yo creo que son grandes maestros. Sí. Y muchas veces, bueno, pues se les ven como que están como una cabra, que son tonterías lo que dicen, ¿no? Y yo creo que muchas veces son mucho más sabios que los adultos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sí, así. Y Cristina, cuando nosotros estamos en ese estado de vibración alta o de paz, ¿podemos desarrollar más la intuición? Sí, sin duda, cuanto más abierto estás, cuanto más dejas la mente en calma, por eso es tan importante la meditación. Los mantras ayudan justamente a parar la mente porque le das algo en lo que se puede enfocar. Justamente mis guías también me han dado mantras específicos. O sea, el mantra es una manera en la que tú le das a la mente algo en lo que engancharse para que puedas crear ese espacio para que entre justamente esa nueva información. Entonces, bueno, ayer justamente hablábamos un poquito, terminado lo de los niños, de cuando yo tenía el centro de Reiki, muchas madres me venían diciendo, es que mi niño pequeño ve esferitas azules en el cole y sus compañeros también, y justamente hablaban de todo eso, de qué manera pues se podía entender al niño. Yo decía, pues tienes que escucharle, tienes que abrirte, porque el niño está más abierto que tú, porque está viendo frecuencias que tú no ves, pero es que tú también eras pequeño y tú de pequeño también lo veías, aunque ahora te has olvidado. Y está comprobado que hasta los 6 años, justamente, todos estamos teniendo todos los sentidos activos. De vista, de oído, de intuición. Entonces, ahora como adultos tenemos que hacer el camino a la inversa. Por tanto, el niño es creativo, como bien ha dicho Macarena. Sé tú creativo, permítete jugar, permítete pintar, permítete hacer cosas simplemente porque sí, porque todo eso, curiosamente, te va a ayudar a que bajes ese nivel mental tan racional, tan responsable, tal que tienes que hacer algo porque esto sirve, ¿no? Todo eso hay que borrarlo de un plumazo. Permítete meditar para crear espacios de silencio en los que puedas
comunicarte con tus necesidades, porque justamente el escuchar tus propias necesidades te va a ayudar a cambiar tu vida, te va a ayudar a sentirte más feliz, por tanto vas a empezar a elevar tu vibración y cuanto más alta tienes la vibración, digamos que el chakra corona también se abre y tú como antena te vas abriendo más fácilmente a que te llegue toda esa capacidad. Está en nuestra mano volver a activar todos esos sentidos que ya teníamos de niños, no es nada extraño. Es algo sencillo. Luego quería responder una pregunta que pusieron en el chat súper rápido, que decían cómo hacer que la intuición, me parece, sea a dos bandas, ¿no? En plan de enviar. Bueno, la diferencia con la intuición es que recibes. Con la canalización es la diferencia en la que tú lo haces consciente. Tú recibes y emites. Creas una conexión, creas una comunicación. Puede ser con guías, puede ser con un contacto de seres cósmicos, porque los guías muchas veces son seres cósmicos. ¿Vale? Así que esa es la gran diferencia. La intuición recibe, la canalización haces consciente también ese envío y esa recepción, ¿no? Sí. Muy bien. Jesús, y cuando nosotros tenemos, como has tenido tú, ese contacto, esa experiencia, ¿ayuda a desarrollar más la intuición? Sí, mira, yo he tenido una experiencia con los seres con los que hago mi contacto. La tuve de pequeño, y se me explicó que hay una fuente de la intuición. Es como un grifo, como un punto en el que si se toca correctamente, se abre la fuente de la intuición. Cuando yo tenía 6 o 7 años, salimos a la montaña con mis hermanos y me perdí en la montaña. No veas el guirigay que se armó buscando al niño que se había perdido. Y estuve todo el santo día perdido. Y cuando llegó ya la noche, aparezco, pero no por la salida de la casa, sino por el otro lado, y me voy pues tan tranquilo, y cuando se me echan todos encima, ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no sé qué? Digo, pues vino un señor muy alto que me cogió de la mano y me llevó al sol. Y de aquí no me pudieron sacar porque yo la única cosa que explicaba es que había venido un señor muy alto y me había llevado al sol. Pero ¿sabes lo que pasó? Después de esa experiencia, yo empecé a hablar de mis vidas pasadas. Un niño que no tiene ni idea de que exista un concepto como el de vidas pasadas, pero hasta el punto de que yo explicaba las vidas pasadas con unos detalles increíbles y la familia cuando nos reuníamos, cuando acabábamos, oye, el niño que explique una aventura de estas, y yo explicaba y todos acababan diciendo, uy, qué imaginación tiene este tío, este va a ser guionista, no sé qué, no sé cuántos. Pues no. Esta anécdota personal pequeña de cuando era pequeño, yo no lo había escrito en mi primer libro, que ya lo conoces tú, que es Contacto con Charim, un ser de quinta dimensión, y la explico en el segundo libro que estoy acabando de escribir ahora. Y allí sí que me confieso un poco en el sentido de decir, pues ya con 6, 7 años tuve esta situación. Porque claro, después todo parece que empiece cuando hago el servicio militar, en el que aparece una nave, baja un individuo, nosotros nos enfrentamos al individuo a tiros, descargamos nuestro CM, nuestra pistola y tal, y el ser este pues da la vuelta y se marcha, bueno, que la valla aparece como quemada y él ha desaparecido. Y no pasa nada más que hay como un barullo mental en el que oigo en mi mente un montón de palabras que no puedo entender. Y no empiezo a entenderlas hasta el cabo de 2 noches en que en un sueño astral me veo proyectado al lugar donde pasaron los hechos y allí empiezo a notar, a sentir las palabras del ser que ha venido a vernos y al que hemos recibido a tiros. Y ahí, sí, y fíjate cómo somos los seres humanos, que ante cualquier cosa que no la vemos clara,
¿no? Ten en cuenta que este ser es Sharim, Sí. y es el mismo ser que en el año 89 yo me encuentro personalmente de tú a tú en el Porsche de mi casa. ¿Eh? Y cuando yo lo vi y vi que era el mismo, pensé, ostras, este me va a dar de bofetadas porque el día que Casi lo mato, ¿no? casi lo mato, ¿no? Casi lo mato. Y fue muy divertida la anécdota. Eso está todo en el libro que te os he enseñado, Muy bien, sí. que podéis Que también... luego diremos a ver cómo la gente puede comprártelo y conectar con ello. Sí, a través de Pues, una web que tenemos, sí. como Cristina o Macarena, no sé quién ha sido el que ha dicho que tiene su propia web. Claro ¿Eh? que sí. Muy bien. Pero cuidado, lo que yo estaba diciendo es de que hay una fuente de la intuición. Y esa fuente de la intuición es la que tenemos que facilitar para que se abra no solamente a los niños que la tienen abierta en la mayoría de casos en esas edades, sino también que se abra para la gente adulta. Que ya tenemos en nuestra mente un guirigay de informaciones que no nos dejan sentir netamente los mensajes de la intuición. ¿No? Sí. Bien. Macarena, y la grafología, que un día tendríamos que hablar de la grafología aparte, nos ayuda esos conocimientos tal vez a perfilar más la intuición. Sí, porque la grafología lo que hace es buscar o conocer a una persona a través de su escritura, ¿no? Entonces, uno de los parámetros de nuestra letra, que es la cohesión, nosotros ligamos o desligamos las letras, nos habla de ese pensamiento inductivo, de ese pensamiento intuitivo. Entonces, la grafología, que realmente es la escritura, nos permite conocernos. Realmente la cohesión desligada, es decir, cuando nosotros desligamos las letras, está conectado con ese pensamiento inductivo precisamente por esa razón, ¿no? Porque nosotros llegamos a una conclusión de algo sin tener una cadena, sin que tenga una causa. Por eso se dice que la letra desligada siempre es la letra de los intuitivos. Esto es verdad que hay muchísimos más parámetros, ¿no? Al final nosotros los grafólogos, yo siempre digo que tenemos 1000 ojos, ¿vale? Estamos viendo muchísimos detalles, pequeños detalles que nosotros no somos conscientes. Y también podemos conocer si una persona es mucho más lógica o más racional. Entonces, como vía de autoconocimiento, porque al final yo lo que más trabajo es el autoconocimiento, podemos saber si una persona, pues a través de su letra es más inductivo, es más intuitivo o es más lógico o racional. Y bueno, yo también he escrito en un libro, en mi segundo libro, que es de grafología, que se llama Lo que revela tu escritura, ahí hablo también de la letra de los intuitivos. De hecho, hay un capítulo que se llama Dime cómo escribes y te diré cómo eres, y ahí hablo de esa letra de los que son más intuitivos, o los lógicos, los racionales. Bueno, la verdad es que hay un montón de perfiles. Está también el perfil del celoso, del infiel, ya cuando hablamos de la parte emocional, ¿no? Pero por supuesto que sí que podemos conocer a través de la letra cómo somos, y además es que la mayoría de la gente se sorprende porque los grafólogos vemos rasgos que nosotros cuando estamos escribiendo no hacemos de manera consciente, o sea, los estamos haciendo totalmente de manera inconsciente, y ahí es donde sale nuestra verdadera personalidad. Sí. Cristina, ¿cómo podemos hacer con las personas, estos clientes y personas que vienen a contarnos sus cosas? ¿Cómo le podemos ayudar para que haga más caso a su intuición? Yo siempre digo que en realidad sí sabemos lo que tenemos que hacer. La gente dice, es que estoy muy bloqueada, lo estoy pasando muy mal y no sé qué hacer. Yo digo, bueno, en realidad sí lo sabes. Lo que pasa es que te da miedo el cambio, te da miedo las consecuencias que tiene hacer ese cambio, ¿vale? Si tú no te encuentras bien con tu situación, ya tienes un sentimiento y unas sensaciones en tu cuerpo físico que te están diciendo, no, esto no va bien, ¿vale? Si tú tienes estrés, tienes gastritis o tienes, ¿no? El estómago está sufriendo, o tienes migrañas, la cabeza está sufriendo, o tienes unas contracturas en la espalda constantes, a ver, lógicamente estás llevando una vida que no es correcta y tu cuerpo te lo está diciendo cada día. O sea, no es que no lo sabes, sí sabes.
sabes que probablemente ese trabajo no te gusta, pero tienes miedo al cambio. Yo estudio humanidades, trabajé de administrativa toda mi vida, hasta que, bueno, hice más trabajos, ¿no? Pero siempre en oficina, hasta que al final dejé todo y dije, voy a crear mi sueño. Y hasta alquilé mi casa, porque era pequeña, mi casa de hipoteca, y me fui a alquilarme yo una para tener espacio para poder poner mi camilla y poder empezar a hacer los cursos, quiero decir, a la locura. O sea, pero yo dije, ¿qué quiero estar? ¿Quiero seguir 8 horas haciendo algo que ya no me hace ser feliz? Entonces, claro, tomé una decisión y luego hice los cambios necesarios. Entonces, sí sabía que no era feliz. Entonces, cuando una persona conecta con su intuición, conecta con sus necesidades, que es lo que yo decía que te permite también la meditación, el abrirte o simplemente hacerte esta pregunta todas las mañanas, ¿qué necesito yo hoy para sentirme bien? ¿Qué quiero hacer yo hoy por mí, solo para mí? Porque al final nos enfocamos hacia afuera. No, es que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a comprar, tengo que hacer... Ya. Pero la vida solo es una en este personaje que has elegido en esta encarnación. Tú decides qué vas a hacer con tu tiempo, ¿no? Dicen, creo los hindús, que tenemos un número limitado de respiraciones. Así que tú decides qué haces con ello. No se trata del dinero, no se trata de... Entonces, al final, si tú conectas con tus necesidades, tu corazón te responde inmediatamente, te vas abriendo cada vez más a esa intuición de, pues yo creo que por aquí me puede ir bien. Yo simplemente me sentía feliz cuando empezaba a pensar en mi proyecto de crear mi centro de terapia. Me sentía feliz. Eso es ya te están diciendo el camino. Tu intuición te está diciendo, sí, por ahí sí. Quizá no sea fácil, quizá no sea inmediato, pero el resultado es ese que tú estás sintiendo. Por tanto, sin duda, lo que llamamos intuición ya es un sentimiento que tu cuerpo te dice. Y si dejas de lado, es decir, yo puse mi centro de terapias en plena crisis de esta del 2008, pues yo lo empecé en el 2011, o sea, que no nos habíamos levantado todavía ni de broma, era una locura. Y yo recibía dos llamadas cada mañana, una de mi madre y otra de mi hermana. Las dos me preguntaban, ¿estás buscando trabajo? Y al final terminé diciéndoles que sí. Y no era verdad, yo estaba con mi proyecto y estaba creando todo, porque yo decía, bueno, yo entiendo que ellos piensan que es lo mejor para mí, pero yo sé y siento que esto es lo mejor para mí. Entonces, así no te vas a equivocar. Y al final fue un éxito. Y luego me dieron la razón, oye, pues parece que esto funciona, ¿no? Esto de, claro, no sé si funciona o no. Para mí sí, porque mi cuerpo, mi intuición, mi sentimiento me decía que era lo correcto. Entonces, sin duda, simplemente a través de la meditación, a través de abrirse a sus necesidades, vas a ir abriendo tu intuición, vas a recibir esos mensajes necesarios para ti y luego ábrete al cambio, permítete hacer ese cambio porque al final tú decides. O sea, sí sabes lo que tienes que hacer, solo que tienes miedo, todos tenemos miedo, no pasa nada. Bueno, pues esa era mi otra pregunta. Para desarrollar el miedo, para desarrollar la intuición, ¿tenemos que eliminar el miedo? Bueno, sin duda, sin duda. O sea, no tienes que hacerle caso. El miedo al fin y al cabo viene de la lógica. ¿Por qué tienes miedo? Porque estás dando unas razones, unos razonamientos que te dicen esto no es lo correcto, esto no va a salir bien. Yo podía decir, estamos en plena crisis, no es momento de abrir un negocio. Yo podía decir, es mejor seguir en la empresa donde estoy, aunque no me gusta, aunque no me sienta bien, pero recibo un sueldo, ¿no? Pero al final tu intuición es más sabia y te dice, sigue por ahí, no pasa nada. Es que al final va a salir bien. Así que el miedo es tema del ego, solo te va a limitar. La intuición es extensiva, te va a empoderar y como si de alguna manera tiene más información que tú porque no es lógica, pues al final te va a guiar bien. Así que sí, hay que quitar los miedos solo te van a limitar. Y Jesús, cuando tú no tienes experiencias como la que tú has tenido, ¿cómo se gestiona el miedo en esos momentos? Si es que se tiene. Bueno, mira, es curioso esto, porque yo he sentido miedo en ocasiones en la vida por razones varias, porque yo he tenido la fortuna de hacer un viaje alrededor del mundo, primero con un barco de vela de 19 metros de eslora, que me llevó a Perú. En Perú encontré unos maestros, en fin, una serie de bagajes y circunstancias en la vida que en ocasiones, como aquí en el Perú, cuando estuvimos en la zona de Sendero Luminoso, que eran los terroristas que había en aquella época, sí, y en la que la vida te la jugabas, pero de cualquier manera. Sin embargo, ante las situaciones estas
de contacto con mis hermanos cósmicos, tengo que decir que nunca he sentido miedo. Pero es que, claro, cuentas con una ventaja. Ellos, de alguna forma, pueden influir sobre tu nivel de equilibrio, tu nivel de armonía, tu estado de ánimo y sosegar tu ritmo cordial y calmar tu espíritu, de manera que tú ya no estás en unas condiciones en las que tienes miedo. Cuando estuvimos en el servicio militar, disparamos porque era lo que teníamos que hacer. Yo era el cabo, un cabo habilitado, y tenía que gritar mi alto quién va. Y si el personaje no se detenía, pues tenía que dispararle. Pero no porque hubiese estado aterrorizado, ¿no? Cuando apareció Sharim en el Porsche de mi casa, Sharim venía con una especie de traje luminoso que le rodeaba completamente. Sí. Cuando llegó al nivel del Porsche de mi casa, él puso su mano sobre mi hombro y mi cuerpo se contagió de esta envoltura de luz que lo que hacía era tranquilizarme, sosegarme y permitirme pues estar en un estado en el que el miedo no estaba dominando mi mente. Y es verdad, el miedo es muy importante. Creo que se necesitarían programas. Yo justamente estos días he publicado con uno de las personas que tengo más cercanas, se ha publicado la definición que del miedo hace el protagonista de la película Dune, que dice: el miedo es la pequeña muerte. El miedo mata al cerebro. Cuando te llega el miedo, obsérvalo y déjalo pasar a través de ti. Y una vez haya pasado, miras hacia adentro y verás que en ese momento estás tú solo. Ya no tienes el miedo. Qué interesante, qué interesante. Sí. Muy, muy necesario. Y Macarena, ¿la intuición nos ayuda a tener creatividad? Sí, al final yo creo que la creatividad viene de la emoción también, ¿no? De la carga emocional y de la imaginación. Entonces, el arte realmente, cuando nosotros vemos una obra de arte, ya sea un libro, un escrito, un cuadro, una canción, es la expresión de las emociones. Entonces, viene también del corazón y, por supuesto, viene de la intuición. Además, el mundo de todo lo que tiene que ver con la creatividad, con crear algo, siempre, bueno, como estaba diciendo, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús o Cristina. Jesús no, Cristina. Cristina, Perdona. Cristina. Perdón. Como estaba diciendo Cristina al final, ella decidió dejar a lo que se dedicaba, ¿no? Para dedicarse a su pasión, ¿no? Que en ese caso pues, son las terapias y todo eso. Eso también viene de la parte emocional. Y realmente todo lo que viene de la parte emocional, todos los trabajos que están relacionados con la creatividad, de algún modo siempre hay personas que nos intentan limitar, ¿no? Porque al final son pues las personas más racionales. Al final dicen, es una locura dedicarte a ser pintor porque eso a lo mejor no te va a dar dinero, pero te va a dar felicidad. O es una locura dejar tu negocio para dedicarte a ser cantante, ¿no? Pero eso al final, todas las críticas que recibimos también, aparte de venir de la razón, vienen de personas que realmente pues valoran más la parte racional que la parte emocional. Entonces yo creo que la creatividad hay una parte muy importante que es la intuición y la emoción, la sensibilidad. Yo creo que para crear hay que tener sensibilidad, si no, poco vamos a poder crear. Poco vamos a poder crear, ¿no? Muy bien. Y Cristina, ¿la intuición nos da más confianza? Sí, eso es algo que va unido, ¿sabes? Porque es que
cuando tú sientes una intuición, habitualmente sientes también la certeza. Yo lo explico también de esa manera, que cuando es una intuición es como una certeza de que eso es así. Y lo que pasa es que como es tan fugaz tienes que entrenarte un poco a verlo, ¿no? Pero en realidad no es una discusión mental, no es un pues podría ser, no es un... eso es así. Entonces, claro, cuando tú conectas con tu intuición, empiezas a tener la certeza y la confianza de no me digas cómo ni por qué, pero es que sé que esto es así, esto va a salir bien, este es mi camino, esto es lo adecuado, esto es lo que me va a hacer feliz, a pesar de que tenga miedo, a pesar de que todos me digan que es una tontería, a pesar de que de todo eso da lo mismo, porque eso son opiniones al fin y al cabo. Incluso una circunstancia es una opinión, porque una circunstancia se puede calificar de muchas formas. Al final no hay nada blanco ni negro, se puede ver de muchos puntos de vista. Tú tienes que elegir cuál es el punto de vista que te hace sentir bien, el que te da tu fortaleza. Y yo creo que hoy en día en realidad podemos hacer lo que queramos, es decir, tenemos muchos medios para poder llegar a hacer lo que quieras. Así que al final se trata de si vas a seguir la confianza, la certeza de tu corazón, de eso que te dice pum, 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 esto me encanta, me hace feliz, esto, o vas a hacer caso de la razón que te va a dar un montón de razones para las cuales sigas en esa situación que llamamos zona de confort, pero que es realmente incómoda, porque si estás confortable, pues tampoco necesitas, ¿no? Y también está el hecho de que también hay que salir un poquito de esa zona, hay que retarse uno mismo. Yo no soy la persona que era hace 5 años, y no es mucho tiempo, pero realmente no soy la persona que era hace 5 años, pero es porque he ido siguiendo esas intuiciones que a veces no eran situaciones tan fáciles, pero sí que me daba la confianza de que aunque tuviera que pasar una serie de retos, el camino era el correcto porque al final llegaba a un punto que iba a ser importante, que iba a ser un potencial adecuado para mí, ¿no? Entonces sí, la intuición sin duda te da más confianza en cuanto a tus decisiones cuando aprendes a hacerle caso correctamente. Luego las acciones materiales que tengas que tomar para llevar a cabo eso, hay un montón, o sea, están todas a tu disposición, simplemente tienes que hacerlo y ya está. Sí, sí, sí. Yo creo que muy importante es el hecho de saber qué eres tú, que sepamos qué somos. Fijaros que no estoy diciendo quién somos, sino qué somos, porque en el momento en que sabemos que somos luz, que somos energía derivada de la energía primigenia, de la fuente primordial, cuando descubrimos eso y no solamente lo sabemos, sino que lo aprendemos, dejamos de tener miedos y sabemos que valemos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y en el momento en que uno sabe que lo que es por lo que es realmente de origen, pues se le eliminan todos los miedos. Y si consigues eliminarlos, la intuición fluye sola, muy fuerte, tan fuerte que no tienes ninguna duda, ¿no? Yo te puedo decir de que tuvimos una situación en que habíamos estado trabajando mucho con un lama, que es un maestro lama que he tenido yo, Shenpen Tawa Rinpoche, que la habíamos ido a ver 100 veces con un compañero, preguntándole muchas cosas porque queríamos hacer un viaje al Tíbet buscando el Shambhala, ¿no? Y el lama nos miraba y siempre nos decía, buscad en vuestro interior, buscad en vuestro interior. Hasta que un día tomamos la decisión de que nos íbamos. Y el día que tomamos la decisión que nos íbamos, fuimos a verlo con planos, con los billetes, con todo, y le dijimos, mire, que nos vamos allí y queremos su bendición. Ah, amigo, entonces la cosa cambió. Ya no estabas preguntando para que alguien te dijese lo que tienes que hacer,
sino que eras tú que habías tomado una decisión. Y la decisión era coger un avión e irse a la zona de Nepal, donde sabíamos que teníamos que ir. Entonces el Lama nos dio salvoconductos, nos entregó 1000 fórmulas para poder hacerlo, porque ya no estábamos pidiéndole que nos solucionase la vida, sino que nosotros tomábamos la decisión. Pues ¿sabéis qué ocurrió? Que cuando llegó el día de coger ese avión, dijimos que no lo cogíamos. Después de tanto tiempo, más de un año preparando todo esto, llega el momento de subir al avión y hay algo que nos llega clarísimamente del nivel intuitivo y nos dice: no cojáis ese avión, no cojáis ese avión. Oye, pues no lo cogimos. ¿Y sabes qué pasó? Fue un avión que, si buscáis las hemerotecas lo encontraréis, que se estrelló al llegar al Nepal. Y murieron 170 y pico de personas, la mayoría españoles que iban allí. Entonces, claro, mira si yo confío en la intuición, porque a mí ya me ha salvado de más de una. De más de una. Sí, entonces la intuición nos puede dirigir o enfocar nuestra vida. Sí, claro que sí, pero tú tienes que ser un tanto, como decía Cristina, osado. No te puedes quedar a la espera de que las cosas pasen porque sí. Tienes que tener un cierto grado de osadía. El guerrero de luz, entre sus cualidades, está el tener la osadía para atreverse a dar el paso que le hace falta. Y en cuanto tú te atreves y das el paso, todo fluye a tu alrededor. Es increíble, es una cosa impresionante. Yo lo he tirado adelante porque es lo que yo creo y me empiezan a llegar intuiciones, informaciones, se me ponen las cosas planas y bueno, en el viaje que hicimos esto era un continuo, pero éramos un grupo de gente todos convencidísimos de que estábamos haciendo lo que queríamos hacer, ¿no? Y entonces lo demás viene por añadidura, pero tienes que arrancar tú ese punto, ¿eh? No puedes estar esperando que te venga. Yo me quedo en el sillón y levantaos y iros. No, si tú te quedas en el sillón te quedas, ¿eh? Sí. Sí. Y Macarena, ¿en algún momento te ha ocurrido a ti algo que hayas dicho, bueno, la intuición es mi camino? Sí, realmente, bueno, como he dicho al principio, yo estudié Derecho, estuve trabajando en un despacho de Derecho Penal durante casi 3 años, pero mi pasión siempre fue escribir, o sea, a mí siempre me ha encantado escribir desde pequeña, y yo mientras estaba trabajando en el despacho muchas veces tenía un blog que era anónimo, donde yo escribía pues poesía, relato corto, ¿no? Que era realmente lo que me gustaba. Y yo me acuerdo pues que un día me levanté, es verdad que no se me da, o sea, a mí el mundo del derecho no me disgustaba tampoco, pero dije, realmente no me siento completa al 100%, ¿no? Y bueno, pues decidí dejarlo, decidí estudiar grafología, técnicas proyectivas, bueno, numerosos cursos, porque yo siempre estoy estudiando algo, siempre me apetece hacer cursos nuevos. Y hice un máster de comunicación, que realmente a mí todo lo que tiene que ver con el periodismo, la comunicación online me encanta, entonces también me dediqué y dije, quiero dedicarme a mis 2 pasiones, que realmente son escribir en el mundo de la comunicación, escribir libros, he escrito 3 libros, y dedicarme a lo que me gusta, que es ayudar a las personas también a conocerse y trabajar el autoconocimiento. Y yo me acuerdo que, claro, todo el mundo me decía, pero a ver, que tú estás en un despacho que seguramente te va a dar muchísimas más facilidades económicas, ¿no? Vas a estar mucho mejor, vas a tener una vida mucho mejor. Pero yo lo tenía claro, yo dije, no, lo siento, es que no quiero, ¿no? Entonces, ahí me dejé llevar totalmente por la intuición. Y bueno, luego a nivel personal, pues muchas veces hay personas que
que por lo que sea mucha gente te puede decir, pues esta persona no es del todo conveniente porque a lo mejor es muy diferente a ti, ¿no? Pero tu corazón te dice, no, esta persona te puede aportar cosas buenas, ¿no? Y puedes compartir. Y la verdad es que yo creo que casi siempre me he dejado llevar por la intuición. Muchas veces a la gente, no sé si os habrá pasado a vosotros, la gente que se deja llevar más por la intuición, a veces se le acusa de ser un tanto rebelde porque no hace caso a lo que le dicen, ¿no? Pero yo creo que no es que no hagas caso a lo que te dicen, yo creo que simplemente haces caso a lo que te dice tu corazón. Tu corazón, y yo creo que hay que dejar también que la gente pues tome su camino y si se equivoca, pues que se equivoque y si va bien, pues que va bien. Yo por lo menos no me arrepiento de las decisiones que he tomado cuando me he dejado llevar por la intuición. Sí, sí, sí. Entonces, según esto, Cristina, ¿la intuición está en el alma? Pues yo pienso que sí, que viene de esos planos. Básicamente no viene del plano terrenal, no viene del plano del ser humano encarnado, sino viene de ese plano donde nosotros estamos también, está esa parte de nosotros que es más del alma, en la que solo dejamos un pedacito cuando venimos aquí a encarnar, pero ese pedacito, esa esencia, esa chispa, es la que nos hace fácilmente conectar con esa certeza, con esa confianza que decíamos de yo siento que esto es así, yo siento que esto va por ahí. Y sí, sin duda, desde luego, toda esa información no nos viene de este lado, ¿no? De este lado tenemos la lógica, que está muy bien, sirve para ciertas cosas, sirve para saber usar un ordenador, por ejemplo, sirve para hacer ciertos trabajos, ¿no? Pero esa brújula que te va a guiar correctamente en tu vida, sin duda tiene que ver con la intuición y sin duda tiene que ver con tu otra parte que está en ese otro lado, que es tu alma, ¿no? Ese plano. Bien. Bueno, pues voy a intentar cumplir el horario, Cristina. Gracias. Así que, Jesús, para terminar, ¿qué le podemos decir sobre la intuición a los demás? Y aparte, ¿cómo pueden conectar contigo y cómo pueden comprarte tus libros? Bueno, el libro lo encontraréis en una web que es www.jesús-medio Jofre, que son mi nombre y mi apellido, .gindo.com. El Gindo es con J, ¿vale? Igual que mis dos J's, Jesús, Jofre. Jesús-medio Jofre.gindo.com. Aquí encontrarán todo lo del libro y en el mail que hemos puesto Sí, pueden encontrarme a mí y que directamente y ya con está. mucho gusto, sí. Muy Y bien. en cuanto a lo que tú preguntabas como un poco de cierre de todo esto, yo te diré de que la gente que no se preocupe tanto ni de la intuición ni de sus miedos y que se limite a ser el mismo y a vivir en amor, con amor y dando amor a todo el mundo. Y con eso es más que suficiente. Más que suficiente, efectivamente. La energía del amor. De hecho, a Jesús, cuando le preguntaron cuáles eran los dos mandamientos más importantes, dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso ya tenemos más que suficiente. Muchísimas Bueno, gracias, yo no Jesús. quiero marcharme sin despedirme de Cristina y Macarena, Sí, 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 sí. que aparte de muy guapas, han sido muy majas a la hora de explicar todo esto con mucho acierto Sí, 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 y de sí. forma que era muy fácil de entender. Un reconocimiento. Muchísimas gracias, Jesús. De todas maneras, Gracias. vamos a seguir. Macarena, para terminar, ¿y cómo las personas pueden dar contigo y comprarte tus libros? Sí. Bueno, a través de las redes sociales, en Instagram es @lamagiadelasletrasoficial, Facebook La Magia de las Letras, también estoy en Twitter, que ahí es Macarena Arnás, es mi nombre directamente. Y los libros, pues los podéis comprar a través de Amazon o la Casa del Libro. Muy bien. Son 3 libros. El primero no tiene nada que ver con los otros dos. El primero es La hora de tomar el café desnudos, que dentro de ser un título muy sugerente, de poesía y relato corto, que fue el primer libro. El segundo es de grafología, que se llama Lo que revela tu escritura. Y el último es que ha salido este año, en marzo, justo salió antes del confinamiento,
que se llama Lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos, que está dedicado o sea, tiene que ver con las técnicas proyectivas, que he hablado un poco de cómo trabajar con los niños, pero también ahí he querido tratar el tema de los adultos, porque muchas veces, como decía Cristina, si el adulto vuelve a ese niño interior, ¿no? Muchas veces sale también nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el último libro. Y bueno, pues ha sido un placer para mí también estar compartiendo esta noche con vosotros, con Cristina, con Jesús y bueno, con todos los oyentes. Y bueno, pues espero veros pronto de nuevo. Sí, sí, seguro que seguiremos compartiendo conocimientos y esa energía tan maravillosa del amor que Jesús nos decía. Bueno, Cristina, pues ya casi estamos cumpliendo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo daros las gracias a todos. La verdad es que me ha gustado mucho esta charla, he estado muy a gusto. Es un tema que me gusta mucho y creo que tanto Macarena como Jesús han aportado súper bien. Y sinceramente es que la energía de esta charla, ya sabes que he estado en varias, es con diferencia la mejor. Lo digo porque a veces confundimos, hay personas que parece que, bueno, pero la energía de las personas es la que habla y sinceramente creo que se ha dado una información muy importante y que todo el mundo puede poner en funcionamiento cuando quiera. O sea, yo creo que esto es más, ya que lo escuchas, ya que te gusta, oye, ¿qué tal si empiezas a poner algo de lo que has escuchado que te ha resonado y empiezas a darle vidilla, ¿no? Así que ese es mi consejo un poquito para los que nos están escuchando. Pues muchas gracias por esta oportunidad y espero que estemos en contacto también. Seguro que sí. Bueno, pues mañana seguimos. Mañana hablaremos de qué es la muerte, con Antonio Gómez, con Carmen Soriano, con Joan Piquer y con Lorenzo Brotons. De que muchas personas, esta mañana yo tenía una consulta en la cual mi clienta me decía de que una de las cosas, uno de sus graves problemas es que tenía miedo a la muerte, ¿no? Pues vamos a eliminar los miedos y vamos a poner, como muy bien decía Jesús y todos vosotros, el amor, ¿no? Que es la energía más potente del universo. Muchas gracias de corazón y ser felices y a seguir. Gracias por todo. Gracias. Chao.